Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. El miércoles, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en el segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorrito, muchas gracias. Claro que sí. Aquí estamos como una buena sana costumbre, lunes y miércoles a las 4 de la tarde. Las sanas costumbres son buenas y aquí estamos entonces en un programa exclusivo, hablando sobre gobierno civil bíblico. Es una propuesta no nuestra, sino una propuesta dada por Dios, una propuesta que está en la Biblia, que sí existe un sistema de gobierno civil que trae respuesta a toda la sociedad, trae libertad y prosperidad para todos. Aquí estamos y hablando de gobierno y tenemos a nuestra codirectora del programa, la señorita Michelle Carreño. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer estar aquí de nuevo aquí con Ricardo y pues sí, como él lo decía, es una sana costumbre en la cual no llevamos solamente un mensaje para edificarnos a nosotros o edificar a las personas, sino que estamos directamente alabando a Dios con las cosas que hacemos aquí. Y bueno, sí, el tema de hoy también está muy interesante. No sé si Rick quiere dar la introducción al tema. Claro que sí. El lunes comenzamos a hablar de un tema pues muy sonado por todo el país y por todo el mundo y por toda Latinoamérica. Y es hablando de corrupción. Definimos un poco lo que es corrupción, definimos el alcance que tiene la corrupción y definimos también que la corrupción básicamente se inicia en el individuo y de ahí pasa a las otras esferas de la sociedad. Pues bien, vamos a hacer varios programas partiendo desde el lunes pasado y vamos a estar hablando hoy sobre la corrupción en la familia, pero vamos a estar tocando, Michelle, las 7 áreas de la sociedad. Cómo la corrupción ha entrado a las 7 áreas de la sociedad y por ende una nación pues tiene problemas graves sociales. Y hoy pues estaremos hablando de la corrupción en la familia. Corrupción en la familia. Un tema que espero lo entendamos porque siempre hemos enseñado aquí, Michelle, que la familia es la base de la sociedad. Y si la familia se deteriora, la sociedad se deteriora, la iglesia se deteriora, las demás áreas de la sociedad se deterioran. Pero para entrar con este tema de la corrupción en la familia, tenemos que definir qué es familia. Y pues definámoslo como lo dice el diccionario, Michelle. El diccionario dice que familia es la unión entre un hombre y una mujer. Eso define el diccionario de la lengua española, pero el diccionario viejito. Porque ustedes buscan en el diccionario nuevo, los diccionarios que dicen que están al día, pues con el lenguaje inclusive, para no ofender a nadie, entonces se ha redefinido el concepto de familia. Y ya el diccionario no dice que es la unión entre un hombre y una mujer, sino que dice que es la unión entre dos personas. Porque hoy en día, pues, eso es parte de la corrupción. Fíjate que podríamos hablar de la corrupción del lenguaje también, ¿no, Michelle? Corrupción del lenguaje. Cómo el lenguaje se ha corrompido, se ha corrupto. Entonces, los diccionarios también se han deteriorado, queriendo estar al día con la educación progresiva. Pero familia o matrimonio es la unión entre
un hombre y una mujer. Partiendo de ese principio, pues seguimos hablando de que pues, cuando un hombre y una mujer se unen, el resultado son los hijos. Entonces una familia se compone de papá, de mamá y de hijos. Claro que quiero ser muy contundente en lo que voy a decir ahorita. Los hijos son la extensión de la familia, pero la unión entre un hombre y una mujer ya es una familia. Un hombre y una mujer casados ya son familia, porque hay hombres y mujeres casados que no pueden tener hijos. Y entonces la interpretación moderna es, si no pueden tener hijos, entonces no son familia. Error. Así no es. La unión entre un hombre y una mujer en el matrimonio los hace una familia. Y el resultado, pues si tienen hijos, es la familia extendida. Y cada grupo, Michelle, de esos, hombre, mujer y hijos, cada quien tiene un rol para que funcione. Dime, Michelle. Sí, Rick, y bueno, como algo muy interesante que me pareció es cuando hablabas de la corrupción del lenguaje, y creo que este tema lo vamos a tocar mediante cada esfera que vamos a tocar en estos días. Y es porque todo, como la mayor arma del enemigo, es justamente eso, que nosotros perdamos la definición de lo que es la familia. Y pues justamente como tú lo decías, incluso en los diccionarios, pues ahora podemos ver que no, la familia es un grupo de personas que están unidas tal vez por obligación o porque viven juntas, pero no se entiende la familia como aquella unión sagrada entre un hombre y una mujer. Además, algo pues muy interesante también es el hecho de que dentro de la cabeza de muchos, aún dentro de muchos cristianos, está la creencia de que la familia debe incluir obligatoriamente hijos. Entonces, como tú decías ahorita, se entiende que no, que si están casados hace 7 años y no han tenido hijos, pues no son familia. Sin embargo, esto rompe con la idea que Dios tiene de que las familias puedan llevar ellos su nombre, aun cuando no pueden tener hijos, cuando tienen descendientes, porque como tú le dijiste, pues los hijos son añadidos de bendición a aquella pareja que de por sí ya es una nueva familia, la unión de dos apellidos. Así es. Y pues aquí hay mucha tela para cortar, hablando de la corrupción en la familia, ¿no? Hablamos de la corrupción del lenguaje en el concepto de familia. Hablamos que en la educación progresiva, a través de los medios de comunicación y en la educación, están enseñando de que una familia necesariamente no tiene que ser entre un hombre y una mujer. Puede ser entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, o en su defecto puede ser una mujer sola o un hombre solo, y ya eso es familia. Ese es el deterioro que hay. Hoy en día en la locura de estas mentes fantasiosas, de estas mentes que mantienen el contacto con el universo ancestral y se pierden en sus razonamientos universales. Esos conceptos pues están haciendo realidad y han llegado al colmo que hay hombres o mujeres que se casan con animales, hombres o mujeres que se casan con árboles, con otras cosas, aún con muñecas o muñecos, se casan y dicen, esta es mi esposa y mi esposo y con él voy a vivir, y es una cosa inerte, un árbol que no te puede responder como persona porque no son personas, pero es ahí la distorsión. Entonces la familia, lo que llaman la familia nuclear, está compuesta por un hombre y una mujer. Y el resultado de esto, pues son entonces los hijos. Pero estamos hablando de la corrupción, ¿no, Michelle? Corrupción. Corrupción en la familia. Dijimos que en la forma correcta, entonces, es que cada persona de la familia, cada miembro de la familia, tiene un rol. Hoy en día, la idea es distorsionar el rol del hombre, distorsionar el rol de la mujer y distorsionar el rol de los hijos. Básicamente, lo que la Biblia enseña es que el hombre
es la protección de la mujer, la protección de la familia, que el hombre es el proveedor, que el hombre es el que debe de realmente guiar a la familia. Y la mujer, su rol, lo que vamos a mirar eso más adelantito, su rol es embellecer el hogar y educar a los hijos. Y el rol de los hijos, pues, es obedecer a sus padres, honrar a padre y madre, que es lo que dice la Biblia en Efesios. Honra a padre y madre para que tengan larga vida. ¿Qué mandamiento es ese, Michelle? ¿Qué mandamiento es? En los 10 El mandamientos, quinto. honra a padre y madre. El quinto. El quinto mandamiento, El mandamiento con honra promesa. a padre y madre. Ahí está, increíble que en los 10 mandamientos, una constitución de un país, está, Dios da la responsabilidad. ¿Cuál es el rol de los hijos? Pero hoy en día, Michelle, antes de entrar ahí como en los detalles de las responsabilidades de cada quien, hoy en día esos roles se han distorsionado. Por ejemplo, ya el hombre quiere parecerse a la mujer. ¿Qué te parece eso? Sí, realmente es un problema gigante y no solamente que el hombre quiera parecerse a la mujer, sino que la mujer, pues desde el Génesis quiere parecerse al hombre y hay toda una distorsión en cuanto a quiénes somos porque no hay claridad, no hay centro de verdad. Y bueno, también como sumado a esto, pensaba en la Biblia como, bueno, es la única lámpara para nuestros pasos. ¿Y por qué se ha pervertido tanto el concepto de familia? Pues porque aquella lámpara se ha perdido. Entonces, como esa lámpara se perdió, ya no sabemos ni quiénes somos. Si nos miramos al espejo y no vemos una mujer, en mi caso, tú no ves un hombre, sino que vemos una distorsión completa y cuando estamos ciegos, pues no podemos ver cuál es el diseño de Dios. Es, Tremendo. Siempre, sí. siempre que tú hablas de eso, siempre que tú hablas de eso, se perdió la luz, ¿no? Se perdió la lámpara que ilumina el camino. Es decir, se perdió la Biblia. La gente perdió la Biblia. Cuando la gente pierde la Biblia, cuando la gente deja de leer la Biblia, la gente pierde el horizonte. El hombre, si no lee la Biblia, la mujer, si no lee la Biblia, los hijos, si no leen la Biblia, pierden su horizonte. Aquí es bueno, Michelle, hacer un énfasis, ¿no? Que en la familia, cada quien tiene que tener su propia Biblia. El Ujú. papá debe tener la Biblia de él, personal. La mamá debe tener su propia Biblia. Y cada hijo debe tener su propia Biblia. No tiene que haber una Biblia para toda la familia. Porque yo te pregunto, Michelle, ¿leíste la Biblia hoy? Me dice, no, no la leí porque no la leí. ¿Y por qué no la leíste? No, es que no la encontré. Creo que la agarró mi papá y se la llevó para el trabajo, no sé qué pasó, y por eso no pude. No. Cada quien de la familia tiene que tener su propia Biblia, algo personal. Y cuando cada quien lee su Biblia, entonces cada quien va a tener claro su horizonte. Ujú. Sí, y como también, bueno, aquí tengo como unas 4 causas que yo identifiqué como que son más propensas a darse y más en nuestra sociedad, pero antes de ello, pues quería continuar con lo que dijiste ahorita y es el hecho de que cada persona dentro de la familia debe, bueno, tenerla y también leer y estudiar su Biblia, porque algo que pasa mucho, y creo que en hogares cristianos también, es que como se lee un versículo al día y se lee, no sé, una vez en la familia, leen un versículo y ya a partir de eso, pues cada uno interpreta el versículo con su presuposición y si entendió algo bien y si no entendió, pues también. Pero el llamado de Dios es que podamos entender la Biblia, estudiarla y profundizarla. Aún los más pequeños o la mujer más ocupada o el hombre más trabajador, todos estamos hechos para ser iluminados con la palabra. Y bueno, con referente a estas 4 causas principales, que obviamente después vamos a expandir mucho más, es lo que tú decías, es el abandono de las madres de su rol, el abandono de los padres de su rol, la ausencia de autoridad de los padres sobre los hijos y como el extremo de eso, que es el abuso y el maltrato en el hogar. Entonces creo Tremendo. que sí, creo que todo parte como del hecho de irnos a los extremos. Entonces ya no es el extremo de, bueno, ahí está el extremo de demasiada autoridad, una autoridad siendo impositiva, siendo con maltrato, o la ausencia de autoridad, porque es que no hay que ser amigos de los hijos,
O está el de que no, la mamá debe salir porque cuando la mamá sale ella se puede como realizar como mujer. Y el hecho de los hombres, le dice al hombre que no, es que el hombre puede ceder su autoridad a la mujer y justamente como ese es el pecado desde Génesis, el hecho de que el hombre como se pierde el escenario y deja que la mujer pues tome esa batuta. Y la mujer la toma, pero no es su diseño, no es su rol. Claro, ahí donde nació cuando, bueno, hay razones, ¿no? Tú sabes que en la historia la mujer fue muy abandonada, la mujer fue puesta como a un lado en la historia, la mujer como que no tenía derechos. Hubo un tiempo en que la mujer no podía ni siquiera elegir, votar, aquí en Colombia. Creo que fue en el año 54, entre 50, no, ahorita no sé, 54 o 64, donde se inició, se le dio por primera vez permiso a las mujeres para que votaran. Entonces, en la historia, en la historia, la mujer ha sido relegada, igual los niños. Pero entonces, como han habido cambios, entonces se le ha comenzado a dar a la mujer el lugar que le corresponde. Pero ahí viene lo que llama el extremo, ¿no? Entonces ya al tratar de elevar a la mujer a su nivel, entonces se pasó la línea y a la mujer se ha puesto por encima del hombre. Ahora, el hombre no está por encima de la mujer, ni tampoco la mujer está por encima del hombre, ni los hijos tampoco. Todos somos iguales, todos somos iguales. El hombre es igual a la mujer, o sea, iguales en el sentido de que tienen los mismos derechos delante de Dios. Pero la diferencia es que tiene diferentes responsabilidades, donde cambia la cosa. Entonces, cuando la mujer toma la responsabilidad que no le corresponde, entonces ahí es donde viene el deterioro. Porque la mujer ha sido colocada por Dios para traer belleza al hogar. Por ende, la mujer es hermosa, todas las mujeres son hermosas. Y la mujer, esa hermosura que Dios le ha dado, debe reflejarla en todo lo que hace, en su casa, en donde vaya. La mujer está hecha para ser así, reflejar belleza, para reflejar orden, para reflejar ternura, amor, no dureza. Pero la mujer, cuando pasa su límite y no entiende su rol, entonces comienza a tomar responsabilidades del hombre, responsabilidades del hombre. Y entonces ahí donde en lugar de ser abierta de su corazón, se pone dura, se pone depresiva fácilmente, se amarga, su corazón se deteriora. ¿Por qué razón? Porque está haciendo cosas que no le corresponden, Michelle. Sí, y bueno, creo que ya es hora de momento de que empecemos a hablar un poco más profundamente de los roles. Y en cuanto a esto, pues yo estaba investigando o leyendo el libro de pues, la señora Gladys Ayala, que es la esposa de nuestro querido Ricardo. Y en verdad encontré tanta El libro se verdad, llama La valga la familia y las redundancia. naciones. La familia de las naciones, Lo damos pueden todo el adquirir, crédito a Gladys Ayala. lo pueden adquirir, nosotros lo tenemos, lo podemos vender. Si alguien quiere que tener ese libro que es muy importante, comunique con nosotros al 338 34 512 y pues ahí puede usted conseguir su libro. Y sí, además que trae demasiada verdad. Lo que voy a leer ahorita son como unos títulos muy pequeños de todo lo que abarca este libro, que es una aplicación directa para lo que es el hogar. Y bueno, dice que el rol del padre, pues hablamos primeramente del rol del padre porque dice la Biblia que es el sacerdote, la cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia, pues dice que el marido es cabeza de la mujer. Y bueno, dice que el padre tiene dos responsabilidades primordiales y es el amar y estar dispuesto a dar su vida por su esposa. Porque como hablábamos hoy en Efesios, Pablo dice que el marido es una representación de Cristo para la esposa. Así que como Cristo murió por la iglesia, asimismo el esposo debe estar dispuesto a morir, no solamente físicamente, sino en sus prioridades, en sus deseos, e incluso en el hecho de salir a trabajar todos los días. Yo creo que lo veo mucho mi papá,
en la forma en la que él muere todos los días su deseo. Él se levanta y toma la batuta de que el hombre que es cabeza del hogar en cuanto a economía, en cuanto a salud emocional, en cuanto a salud física también. Y otra responsabilidad del padre es que él revela el corazón de Dios a su esposa y a sus hijos. Y creo que esa es una responsabilidad que se ve muy olvidada, porque bueno, sí, entendemos que el padre provee para el hogar, entendemos que el padre cuida el hogar, entendemos que el padre está allí para ser el hombre fuerte de la casa, pero muchas veces olvidamos que el padre es el encargado de revelar el corazón de Dios. Y en cuanto a esto, pues me apasionó mucho este tema porque justamente cuando llegué pues a Cristo, Él me mostraba el hecho de por qué estaba yo o por qué muchas personas se alejan tanto de quién es Dios como Padre y nos cuesta tanto entender la paternidad de Dios. Y es justamente porque en nuestras cabezas tenemos una paternidad humana, vemos a nuestro Padre, porque ese Padre es el que revela cómo es un Padre. La redundancia. Bueno, también no quiero como seguir, pero no sé si tienes algún apunte, Rick. Bueno, el punto es No, que así. sí, claro que sí. Yo podría añadir a esto, porque lo que tú dices es demasiado importante, porque el hombre es el que refleja el corazón de Dios. Tremendo eso, ¿no? O sea, que de nosotros depende como hombres mostrarles el camino de Dios a la esposa y a los hijos. De nosotros depende de que ellos amen o no a Dios en un sentido. Entonces, si hablamos de corrupción en la familia, corrupción en el hombre, cuando el hombre es borrachín, cuando el hombre es drogadicto, cuando el hombre es inmoral, cuando el hombre es grosero, cuando el hombre es patán, cuando el hombre es brusco en sus acciones, pasando la línea que le corresponde, está reflejando otra cosa, no está reflejando el corazón de Dios. Cuando el hombre es tirano, es déspota, Michela. Sí, justamente es eso y es lo que pasa una y otra vez dentro de los hogares, que bueno, tal vez algunos hogares tienen a un padre que está allí, pero no está ausente, que está ausente aún estando allí en casa. Y eso es algo que pasa y es muy, muy común y aún en medio de los hogares cristianos, porque pues bueno, creo que ya hemos hablado de este tema y es el hecho de que a veces como los hombres se involucran demasiado o las mujeres también se involucran demasiado dentro de las labores ministeriales y olvidan que el primer ministerio es la familia. Y en cuanto a esto, pues las otras responsabilidades del padre, pues son que él es el guía espiritual y como tú lo decías, es el encargado de dar la instrucción bíblica a su esposa y a sus hijos, porque claro, el conocimiento de Dios es algo que cada uno tiene y la revelación es individual. Sin embargo, el padre tiene la instrucción de llevar esa guía a su esposa y a sus hijos. También dice que el padre pues es el protector y que el padre es proveedor. Dice la Biblia que si su hijo le pide pan, pues no le vamos a dar una piedra, ni siquiera los que están en el mundo. Y es por eso, porque el padre cuando, como con el diseño que Dios le ha dado, muy dentro de su ser, aún aquellos que no tienen revelación de Cristo, entienden cuál es su labor y su labor es estar allí para proteger y para proveer. Sin embargo, pues en la familia actual se ha distorsionado por la ausencia de un padre, tanto física como espiritual como emocional. Wow, tremendo porque el papá puede venir a casa a dormir en la noche, pero es un papá ausente, no participa de la vida de la familia, no tiene tiempo con los hijos, no tiene tiempo con la esposa y solamente sale temprano a trabajar y llega en la noche cansado a dormir. Y la casa es como un hotel, no más, en donde hay una persona que le tiene la comida y la ropa limpia, la cama limpia, donde llega a dormir y eso es todo. Y se olvida que hay unas relaciones importantísimas. Tú sabes que hay padres que no quieren llegar a la casa, no quieren llegar. Yo me acuerdo, bueno, una canción mundana, Michelle,
porque yo estuve en el mundo, ¿no? 17 años. Y 17 años me marcaron fuertemente a mí, porque yo conocí a Dios a los 17. Pero en ese tiempo, tal vez tú nunca la has escuchado, pero es una canción que me acuerdo ahorita que dice, ¿a quién le va a gustar la casa con esa fiera suelta? Hablando de la esposa, ¿no? Entonces hay hombres que no quieren ir a la casa, no quieren pasar tiempo con su esposa ni con sus hijos, tal vez porque no hay una buena relación entre esposos, tal vez porque la esposa no está cumpliendo con su rol, que es la de poner orden y belleza en el hogar. Entonces, cuando el hombre viene, no se siente bienvenido, tal vez no se siente amado, tal vez no hay gratitud, porque pues queremos decirles que los hombres nos toca trabajar duro. Y uno, tiene que estar, uno en la casa tiene que darle gracias al hombre, al papá, por irse a trabajar, por rebuscarse la platita para que se pague la electricidad, se pague el agua, se pague todos los biles, todas las facturas. Y hay que crear ese espíritu de gratitud en la casa. Entonces hay hombres que no quieren llegar a la casa, llegan tarde, cansados, y salen de trabajar y prefieren irse con sus amigos, prefieren irse por allá a ver televisión o quedarse tomando cerveza, no sé qué, haciendo cualquier otra cosa. Todo eso hace perder la esencia de la familia y del rol del hombre. El hombre debería anhelar llegar a la casa, debería anhelar llegar a la casa y abrazar a su esposa y darle un beso. Debería anhelar llegar a la casa a pasar tiempo con sus hijos. Mira, yo no lo experimenté así, Michelle. No sé tú, porque pues tú eres una nueva generación. Pero mi familia, mi papá y mi mamá nunca me vieron jugando fútbol a mí. A mí me gusta mucho el fútbol. Yo jugaba muy bien fútbol. Nunca mi papá o mi mamá estuvieron en un partido de fútbol conmigo. Nunca fueron a verme como yo entrenaba. Nunca fueron al colegio a ver qué era lo que creo que yo estaba haciendo. Iban al colegio cuando lo llamaban que me portaba mal. Entonces iban a ver qué es lo que pasaba. Pero yo nunca tuve esa experiencia de ver a mi papá o mi mamá que estuvieran ahí celebrando mis logros como hijo. Entonces uno como papá, cuando hace eso, afirma muchas cosas en los hijos. Yo lo hice, hice totalmente hice lo contrario con mis dos hijas. Yo no me perdía un partido de mis hijas cuando jugaban voleibol, cuando jugaban básquetbol, yo aprendí a jugar tenis porque mis hijas se involucraban en tenis y yo no sabía y yo voy a estar con ellas y me puse a jugar tenis con ellas. Yo no me perdía y era el hincha número 1 de ellas. Cuando ellas estaban jugando, yo era el que más gritaba. Allá en la tribuna gritaba y las animaba y hacía escándalo. Y bueno, yo nunca tuve eso. Pero a través de todo esto uno afirma en los hijos valor, afirma una buena relación, afirma el amor, afirma la identidad. La identidad. Yo tuve hijas, niñas, no tuve niños, pero yo no le afirmé a mis niñas, no les afirmé masculinidad, les afirmé lo que ellas son, mujercitas, y las valoré, y las amé como tal, y les dejé la oportunidad que desarrollaran esa parte fuertemente, y que de mí ellas experimentaran esa parte varonil, ¿no? Como papá, como proveedor, como protector, como el inspirador, como el guía. Yo, por ejemplo, tenía mi tiempo devocional con mis niñas. Yo era el que escogía, vamos a leer la Biblia, vamos a reunirnos, llamaba a la mamá, los hijos, vamos a leer la Biblia. Y yo les enseñaba. Mis hijas aprendieron a tocar guitarra en la casa. Yo les enseñé a tocar guitarra. Y yo dirigía la alabanza en familia, yo dirigía la alabanza con mi guitarra. Y como ya aprendieron, llegó el tiempo que me dijeron, Dari, déjanos tocar a nosotros, por favor, porque yo siempre era con mi charan, chan, chan, el mismo toquecito y las mismas canciones. Entonces me dijeron, ¿será que podemos? Y claro. Y entonces ellas, de un tiempo de adelante, comenzaron a tocar la guitarra y a cantar las canciones que ellas querían en adoración y alabanza.
Entonces, todas estas cosas, como hombre afirman muchos valores en la vida de los hijos. Cuando el papá se aísla y se ausenta, eso es la corrupción familiar, por el desespero de buscar dinero, o el desespero por estar con los amigos, en fin, se olvida de que la primer círculo, primer fuente, el primer círculo en el que uno tiene que estar involucrado 100% es el de la familiar, que tiene una esposa y que tiene unos hijos a los que tiene que educar y mostrarles el carácter de Dios. Mira, ahora que tú dijiste eso, yo tuve un problema con mi hija mayor, y estaba chiquitita, y nosotros le enseñábamos de Dios a ella, pero ella estaba apenas conociendo a Dios, y yo trataba pues de modelar lo mejor que podía, y ella hubo un tiempo que ella dijo, ay, Daddy, entonces tú eres Dios. Y yo le dije, no, espérate, yo no soy Dios. Yo estoy tratando de modelar que Dios es el proveedor, que Dios es amoroso, que es tierno, que todo, y yo trataba de hacer todo eso. Entonces, hubo esa transición, me tocó a mí cuando ella me dijo eso, hacer la transición de mostrarle de que yo no era Dios, que yo estaba mostrando cómo era Dios, pero que Dios era mejor, que yo iba a fallar, pero Dios no iba a fallar, que yo era limitado, pero Dios es ilimitado, que si ella me pedía algo a mí, tal vez yo le decía que no se lo podía dar, pero Dios sí se lo podía dar. Y yo tuve la experiencia con mis niñas de ayudarlas a llevarlas allá a Dios, porque por ejemplo ya me pedían algo a mí, Dari, no necesitamos esto, y tal vez yo no tenía para eso, entonces yo le decía, ¿sabe qué? Vamos a pedirle a Dios que provea lo que tú necesitas, porque yo no tengo cómo hacerlo ahorita. Y orábamos a Dios, le pedíamos a Dios, y luego ellos veían la provisión. ¿Y a quién le daban gracias? Pues a Dios, no a mí, ¿ves? Porque juntos llegamos a Dios a pedir esa necesidad, y ellas veían a Dios haciendo los milagros, haciendo la provisión. Entonces así yo fui haciendo ¿cómo se dice? La secuencia, llevándola allá a entender a Dios. Ese era el rol del papá, Michelle. Sí, Ricky, qué bendición pues tener el testimonio, tu testimonio de un hombre que se esforzó y pues como tú lo dijiste, el hombre no es Dios, pero sí se encarga de llevar a las hijas, a los hijos, a conocer a ese Dios que es proveedor, que es bueno, que es amoroso, que es perfecto. Y como también mientras hablabas me venía a la mente algo que es muy común ahorita también y es el hecho de cuando los padres no afirman principalmente a sus hijas en su identidad como hijas, mujeres, o cuando el padre no afirma a su hijo como un varón, pues suceden cosas como la homosexualidad, que es un problema tan común hoy en día. Y es justamente, esa corrupción entra justamente por aquel hombre que decide abandonar su labor y su necesidad de afirmar a sus hijos. Y bueno, también como algo muy importante que olvidamos es otra cosa que tú comentaste y es el hecho de que cuando un matrimonio está firme, cuando un padre ama a la esposa, cuando una esposa ama a su esposo, los hijos se sienten seguros. Y es por eso que sí, como nuestra responsabilidad es llevar al centro de verdad. Entonces, se afirman los hijos y se mantienen con valor y les decimos cuál es su valor, pero al mismo tiempo no podemos centrarlos en el hijo, sino que vamos todo el tiempo a cuidar la relación en el matrimonio, porque cuando la relación en el matrimonio está bien, los hijos pueden disfrutar la seguridad de que sus padres no se van a separar, de que sus padres se aman y que por lo tanto pueden amarlos a ellos. Un Y error, bueno, Michelle, ahí que muchos padres, papá y mamá cometen, es que cuando tienen hijos, se enfocan demasiado en los hijos y se olvidan de ellos mismos. El hombre se olvida de la esposa del hombre y se enfocan en los hijos. Es como que se refugian. Y yo me preguntaba una cosa que pasa, Michelle, que estaba pasando y que pasa todavía. ¿Por qué hombres mayores de 50 años, ya cuando cumplen 50 años, se divorcian de su esposa que tiene 50, 45, 52, lo que sea? ¿Por qué adultos se están separando tanto? Y ha sido debido a eso, a que papá y mamá se dedicaron a los hijos, se dedicaron 20, 25 años a educarlos y no construyeron su relación de pareja, y los hijos vuelan del nido. Cuando los hijos se van, entonces el nido queda solo y el papá y la mamá se miran, ¿y ahora qué hacemos? Yo no te quiero,
tú no me quieres. ¿Qué hacemos? No, pues separémonos. Ya criamos a los hijos, ya los educamos, ya se fueron. Ahora yo me voy también por un lado y tú te vas por otro. Se divorcian. Pero eso es porque se olvidaron que, que lo más importante en la familia es la relación con la esposa, la relación entre cónyuges. Cuando los esposos se aman y cada quien cumple su rol en la familia, los hijos son los más beneficiados, como tú dijiste. Los hijos están viendo papá y mamá que se aman, que se respetan, que se cuidan, que tienen sus tiempos a solas. Yo, por ejemplo, en mi casa, cuando íbamos a tener tiempo solo con mi esposa, Gladys, nosotros nos poníamos un letrerito en la puerta, ¿sí? No molestar. Y entonces las niñas venían y veían, porque los niños quieren estar todo el tiempo con uno. Ellos tienen que saber que, no, que uno también tiene tiempo a solas con la esposita. Que toca hablar con ella, orar, en fin, lo que sea, tiempos. Ellos tienen que respetar eso. Entonces mis niñas, cuando venían, querían entrar al cuarto y veían el letrerito afuera que decía no molestar a papá y mamá, entonces ya se iban para su cuarto, se ponían a leer un libro tranquilas, porque saben que respetaban el tiempo de papá y de mamá. Y eso les daba seguridad a ellas, de que papá y mamá estaban juntos, que estaban hablando. Luego salíamos abrazados o como sea, y decían, vengan, ahora sí vengan. Y las abrazábamos, teníamos tiempo ya los cuatro, en fin. Y ellas veían, uy, qué chévere, ¿no? Cada quien tiene tiempo. Ah, otra cosa que yo hice, Michelle, como una sugerencia para los papás, es que yo hacía mis citas a solas con mis hijas. O sea, yo le decía a mis hijas, ok, tal día, alístate, vístete bonita y todo esto que te vaya a un lugar bien bonito, vas a tener una cita con tu papá, una cita de amigos, de papá y de hija. Y ese día ella se vestía, se ponía bonita, echaba perfume, yo me ponía también bien guapote vestido. Nos íbamos papá y mamá, papá e hijas, nos íbamos para allá a un lugar, a los que a ella le gustaba un helado o lo que fuera. Nos sentábamos, le comprábamos su helado, hablábamos, charlábamos, hablábamos, ella me contaba sus cosas, yo la escuchaba, pasábamos un tiempo juntos, luego volvíamos a la casa, pero la relación entre papá e hija se fortalecía. Y eso afirmaba también la idea de que ella es una mujercita importante, bonita, linda, preciosa, a quien hay que dedicarle tiempo. Entonces, el hombre, como tú le dijiste, el hombre afirma en la mujer su identidad. Y si yo hubiera tenido un hombre, pues yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? También tenía mis tiempos con él, pero le afirmaba que era un hombre, macho, un trabajador, el fuerte, que él tiene unas responsabilidades totalmente diferentes. En fin, el hombre tiene que tomar su rol, porque cuando el hombre no lo toma, está trayendo corrupción, o sea, está trayendo daño a la familia, trayendo deterioro. Hablemos de la mujer, Michelle. Y yo puedo hablar mucho tiempo del hombre, pues soy papá. Claro, y también es un rol sumamente importante. Y bueno, también como continuando con lo que estábamos hablando, y es el hecho de, bueno, entonces el hombre tiene tanta responsabilidad, ¿sabes cuál es la responsabilidad de la madre? Y dice que la madre es aquella que instruye y educa, pero también es aquella que administra el hogar, que da seguridad y calidez al hogar. Es algo de lo que hablamos al inicio, y es el hecho de que bueno, la mujer trae belleza al hogar, para que los hijos se sientan seguros y para que su esposo se sienta seguro y amado. Y creo que la definición perfecta de aquella mujer es Proverbios 31. Pero aún en Proverbios 31, al final de todas las descripciones que da de aquella mujer que administra, que da consejo sabio, que cuida, que hace la ropa para sus hijos, hay como la mayor recomendación o lo que, de lo cual surge todo esto, y es el hecho de que aquella mujer es aquella que teme a Dios. Así que la responsabilidad mayor de la mujer, pues es eso, temer a Dios, y a raíz de eso, ella puede educar como es Dios, ella puede modelar a sus hijos con palabras, con instrucciones, cómo es Dios en la matemática, cómo es Dios en las ciencias, cómo es Dios en el español, y ella puede traer belleza al hogar solamente a través de su dependencia de Dios y su relación con Dios.
la mamá educadora, la mamá la que educa al hijo y dedica el tiempo. Ahí en Proverbios 31 es muy clave porque es que esta sociedad ha distorsionado la idea de la mujer y entonces creen que la mujer no trabaja. Muchos piensan que si la mujer está en la casa, no trabaja. Pero es que el trabajo de la casa es muy tremendo, es muy duro. Trabajar en la casa, mantener una casa y mantener a los hijos, educarlos, alimentarlos, jugar con ellos. Esa es una actividad de 24 horas. Tú te vas a dar cuenta cuando tú te cases, Michelle, que cuando tengas tu primer hijo, tu actividad totalmente cambia. Vas a estar ocupada las 24 horas, ocupada alrededor de un hijo, que esté bien, que no le duela nada, que duerma bien. En fin, claro, el hombre tiene que compartir esas responsabilidades, pero básicamente la responsabilidad de la mujer, y la mujer según la Biblia, desde ese lugar, la casa, también puede ser una emprendedora, también puede producir, también puede ganar dinero. Para la mujer ganar dinero no tiene que dejar la casa, no tiene que abandonar sus responsabilidades primarias y igualar al hombre, no. La responsabilidad del hombre es proveer, el hombre es el encargado de traer la provisión a la casa. La mujer también puede ayudar, por supuesto, pero no es su responsabilidad primaria. La responsabilidad primaria es del hombre, la mujer pues colabora, ayuda, pero su responsabilidad primaria es su familia, su hogar, educar a sus hijos y traer la armonía necesaria que el hogar necesita, incluyendo la microempresa. Ya puede ser microempresaria desde la casa y enseñarle a los niños que hay que trabajar para ganarse el dinero y desde la casa ella lo puede hacer. Entonces es una gran responsabilidad la de la mamá. Hay mamás, pues, profesionales. La mamá puede ser profesional y se hace profesional, pues, para ser una mejor mamá, para ser una mejor maestra, Michelle. Sí, y bueno, también como hemos hablado de muchos estándares muy altos, como en especial para mí, cuando leo Proverbios 31, es edificante, pero a la vez es confrontante. Pero yo creo que como la conclusión de todos estos roles que hemos dicho, otras responsabilidades que tiene tanto el padre como la madre, es el entendimiento de que si no queremos más hogares corruptos y por lo tanto si no queremos más naciones llenas de corrupción, pues debemos empezar por lo poco y lo poco es pues empezar día tras día a cumplir nuestro llamado y confiando claramente en que no es en nuestras fuerzas, porque es imposible que un hombre sea aquella cabeza del hogar si primero su cabeza no es Cristo. Y es imposible que una mujer esté dispuesta a ser 24 horas con su hijo si primero esa mujer no conoce el amor de Dios como padre y como cuidador. Y como en cuanto a eso, pues entonces está en medio de todo esto la iglesia, que la iglesia está justamente para velar, para que también la familia pueda tener claro este diseño. Y cuando leí esta mañana 1 Corintios 5, pues dice que un poco de levadura pues leuda toda la masa. Y habla justamente de que no podemos dejar entrar el pecado o la corrupción dentro de la iglesia y por lo tanto no podemos dejar entrar esas ideas falsas dentro de las familias que habitan en la iglesia. Y todo comienza pues desde las ideas y de allí pues parten esos problemas en la familia. Entonces sí, esa es una invitación a que podamos reflexionar para que podamos encontrar alivio, educarnos y sobre todo depender de Dios en cuanto a los roles que tenemos, bueno, que tienen los padres, que tiene la mujer, que tienen los hijos también. Así es, Michelle. Entonces debemos de acabar con la corrupción en la familia. ¿Cómo se acaba la corrupción en la familia? Pues cada quien cumpliendo delante de Dios con sus responsabilidades primarias. Y esta sociedad pues tendrá esperanza. Si el papá y la mamá, las nuevas familias que se alinean a sus responsabilidades diseñadas por Dios para cada uno. Yo creo que hay esperanza, esta sociedad tiene esperanza, Colombia tiene esperanza, Latinoamérica tiene esperanza, este mundo tiene esperanza si volvemos al libro, a lo que dijiste al principio, Michelle.
Volvemos a buscar la luz que está en la Biblia, que ilumina el entendimiento, el corazón, el alma y que orienta en cuanto a qué es lo que hay que hacer y qué es lo que realmente es una familia. Bueno, el tiempo se nos ha ido, Michelle, muy rápido. Cuando hay tema, hay tema. Pero el próximo lunes estaremos hablando de otra área de la sociedad. Hoy fue familia, corrupción en la familia. Hablaremos de corrupción posiblemente en la iglesia, corrupción en los medios de comunicación, corrupción en los negocios, corrupción en el gobierno, corrupción en la ciencia. Va a ser muy chévere, ¿no? Entonces, corrupción, ¿cómo se han corrompido? Se dice, es que a veces me parece que corrompido no suena bien. ¿Está bien? Sí, corrompido. Corrompido. ¿Cómo se han corrompido las áreas de la sociedad y por ende el país? Pues Michelle, nos vamos. Ajá. Entonces, gracias. Gracias por tu tiempo, Michelle. Gracias a los que nos ven en vivo y en directo, y los que nos verán en diferido. Recuerden, estamos hablando de la corrupción en las 7 áreas de la sociedad. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.